Bienvenida a Querido Universa Podcast. Soy tu host, Celina Ureñacot. Mi misión es apoyar a emprendedoras ambiciosas y neurodivergentes a encontrar su propia voz. Aquí hablaremos de emprendimiento intuitivo, lunas, tarot, manifestación y rituales para conectar con la bruja Boss Bitch que hay en ti. Querido Universa, hoy vamos a hablar del impacto que tiene saber que eres neurodivergente, en particular con TDAH, después de los 30. Y cómo entonces pasamos media vida soportando el peso de pretender ser normal, neurotípica, para encajar y sobrevivir. La verdad es que cuando finalmente te das cuenta de que eres neurodivergente, cuando le pones un nombre como el trastorno por déficit de atención, presentación combinada, como yo, muchas cosas suceden. Llegas a ese momento de aceptación de que estás bien, no eres un fracaso. Entiendes por qué algunas cosas te resultan tan fáciles y otras tan complicadas. Pero sobre todo entiendes que lo fácil y lo complicado no es lo mismo para ti que para una persona neurotípica. Empiezas a entender mejor por qué pierdes tanto las llaves de tu casa u otras cosas de uso diario. Aceptas que no eres vaga, sino que tu sistema nervioso tal vez está desregulado, sobrecargado, bloqueado y no puede continuar. Comprendes que esa adicción al trabajo, ese workaholic, en ti realmente es un estado de hiperenfoque que a veces podrías utilizar para otras cosas, o mejor, o entender cómo funciona, si ya le hemos puesto apellido a todo esto. Y ahora sabes que probablemente no eran ataques de pánico lo que sucedía cuando ibas al centro comercial, o cuando tu hija se te pega demasiado, o cuando hay un ruido muy fuerte a tu alrededor, sino simplemente una sobreestimulación sensorial. Yeah, baby. O sea, darle nombre y apellido a todo esto realmente te libera, te da claridad y te cambia la manera en la cual te relacionas con lo que tú tienes a tu alrededor. Saber quién eres te hace mirarte de manera diferente. Y lo difícil es que has pasado tantos años mirándote de forma tan negativa, pero confía en mí. Todo mejora a partir de este punto. Y es que esa dicotomía entre ser normal y ser diferente nos enfrenta a muchos temas, muchísimos temas. En un mundo donde todo está diseñado para que actuemos de una manera, entre comillas, normal, ser neurodivergente resulta incómodo. Y según dónde te encuentres, puede ser más incómodo para ti que lo vives o incómodo para los que están a tu alrededor. Y más que nada, como siempre hemos estado con esa onda de satisfacer a lo normal o lo que los otros esperan de nosotros, aquí mi llamado es más bien que se incomoden los demás mientras tú aprendes a estar cómoda contigo, porque eso vale mucho más. Entonces, antes que nada, quiero como hacerte una explicación, como que cuando me refiero a neurotípicos, simplemente son personas con cerebros considerados normales. Entonces, la neurodivergencia implica que hay una diferencia a nivel neurológico. En este caso, yo me estoy centrando mucho más en TDAH en mujeres y es importante destacar que el TDAH tiene causas genéticas, pero también ambientales. Es probable que lo veas en tu familia y que el nivel de estrés y también la forma en que la persona lo aborde, una mezcla de aceptación y de estrategias adecuadas, va a hacer una gran diferencia en cómo es que se va a desarrollar tu TDAH. Y entonces, a pesar de que el TDAH tradicionalmente se ha abordado estudiando niños varones, realmente estamos notando que afecta también a las niñas. Oh, qué sorpresa. Solamente que es diferente. Pero como se ha estudiado tanto desde esa óptica, lo que ha sucedido es que muchas mujeres entre 30 y 50 años están descubriendo
están teniendo unos diagnósticos tardíos donde se dan cuenta, oh, esto es lo que yo he vivido mi vida entera. Entonces es muy diferente que tú tengas un diagnóstico de niño y que tal vez tú hayas tenido cantidad de herramientas para trabajar eso tu vida entera y que tú entiendas quién tú eres, a que tú lo aprendas, lo entiendas y tengas esas herramientas mucho ya de adulto cuando tú ya has vivido toda una vida. Es súper diferente, sobre todo por la presión que uno se pone a nivel mental y por el mensaje que hemos estado alimentándonos a nosotras mismas, desde nosotras y desde muchas otras vías. Y te iré explicando un poco cómo es que esos mensajes se van dando. Pero aguántate ahí, eso viene ahorita. Entonces, tú comienzas a entender, porque es que te resulta tan difícil hacer tareas cotidianas como limpiar o hacer la cama o algunas incluso bañarse. Y también cómo tú te puedes leer 600 páginas en un fin de semana de una novela, pero también porque tal vez tienes dificultades en manejar tus finanzas, que está vinculado a la impulsividad, que es uno de los síntomas, a la hora entonces de tú comprar cosas. Y como que todo se va como encadenando y tú vas teniendo tantos aha moments como que, oh, y eso es lo que pasa. Esa es la claridad que te va llegando. A pesar de esa claridad, tú te vas a enfrentar con otra cosa. Si durante toda tu vida el diálogo interno que tú has tenido ha sido violento, ha sido lleno de miedos, de reproches por no cumplir con las expectativas de la sociedad, se puede resultar aún más difícil salir como que de este closet neurodivergente y finalmente más difícil aceptarte y dejar que otros sepan quién tú eres. Porque todo esto va a implicar que tú te enfrentes a ti misma y que tú admitas abiertamente que eres diferente y que tú sabes que eso no está mal. No importa, está bien. Entonces, por ejemplo, yo desde que tengo como que la capacidad de definirme, ¿no? Yo he sentido ansiedad y depresión, entonces como que yo me he identificado muchísimo con eso. Pero aprendiendo y estudiando más me he dado cuenta, pero es que la ansiedad y la depresión son justamente partes, son síntomas justamente de este cerebro neurodivergente, del TDAH, pero es que no lo es todo. Y aceptar entonces ese TDAH me ha ayudado a ver que hay algo más. Me ha permitido entenderme desde una perspectiva diferente. Sea, yo te recomiendo que consultes a un profesional si tú tienes dudas. Y también te diría que si probablemente ya con muchos memes o escuchando este podcast tú has resonado con muchos temas, porque ya yo los he abordado, aunque tal vez no siempre le he puesto como este apellido, pero sí ya hay temas y cosas que hemos abordado aquí y que voy a seguir abordando. Pero si ya tú te identificas, ve viendo, algunas personas van a necesitar un diagnóstico más formal y otras no. Tú realmente te irás dando cuenta, pero siempre es importante con esta parte no es algo que te está sucediendo ahora, esto es algo que tú has vivido tu vida entera y de esa manera tú logras identificar, oh, por ahí sí es. Y como todos los trastornos, bueno, en psicología, como te clasifican, en psiquiatría, tienen muchísimo que ver, o sea, hay unas condiciones, o sea que chequéalo, es súper fácil, por internet hay recursos o ve a un profesional, ¿ok? Pero en verdad, tener más datos, más ayuda, siempre va a ser súper, súper bueno. Hay un libro que yo te recomiendo que se llama A Radical Guide for Women with ADHD de Sari Solden y Michelle Frank, y traducido sería Una guía radical para mujeres con TDAH. Mira, y ese libro a mí me ayudó muchísimo a tomar conciencia de ciertas cosas. Lloré muchísimo también con ese libro porque como que me obligó a sincerarme conmigo misma con muchos temas que ya yo estaba pasando y a verlos desde otra mirada. Y como que a darme cariño y a darme entendimiento y amor en cuanto a lo que yo estaba viviendo. Y creo que muchas veces necesitamos tanto eso cuando justamente hemos tenido ese lenguaje interno tan duro y tan lleno de juicio y, y que nos ha paralizado, que es parte también justamente, que es una de las tantas cosas que aparecen con el TDAH también, cómo nos hablamos a nosotras mismas cuando pasan las cosas. Ese libro te lo recomiendo de verdad y con ese libro también me he inspirado de él y de muchas partes para explicarte algunos temas en este episodio.
Desde pequeñas hemos recibido muchísimo mensaje negativo sobre lo que es ser diferente. Entonces, por eso ponemos esa máscara de normalidad como una forma de escapar, pero también una forma de protegernos. Aceptar que tú eres diferente es el primer paso. Abrirte a sanar años de maltrato emocional sería el segundo paso. Y después todos los otros pasos que tú quieras, según realmente lo que tú vas a tener que trabajar para ti. O sea, hay diferentes tipos de mensajes que recibimos a diario que debemos empezar a diferenciar y revisar. O sea, en la guía radical que te mencioné, hay una división de 4 tipos de mensajes. Y el primer tipo son los mensajes a ti misma, que atacan directamente los desafíos del TDAH. O sea, por ejemplo, cada vez que tú alimentas tus miedos y sensaciones de ser menos. O sea, ahí cuando tú tomas esos mensajes, como que, wow, soy yo, y como que te afecta, te sientes mal. Están los mensajes, o sea, y eso es un directo. Están los mensajes hacia la mujer que no tienen que ver contigo, pero sí implican críticas sobre acciones que tú realizas. Por ejemplo, mira qué desordenada es aquella. Entonces, si tú tienes TDAH y tienes entonces eh, problemas con tu función ejecutiva y tal vez no te das cuenta y tienes un reguero, un desorden, como que tú vas a oír esos mensajes de esas mujeres que dicen, ay, que el orden, que esto, que aquello. Lo funny es que muchas veces pienso que algunas de esas mujeres es que han encontrado unos buenos sistemas y les está funcionando y tal vez sí son neurodivergentes. Y otras pues vinieron ya con ese chip bien instalado. Entonces, como que a veces hasta nos sentimos mal y no nos damos cuenta que tal vez el camino de la otra para llegar a su orden también fue un camino que vino de otro lado. Pero sí, por ejemplo, este es un mensaje que tú puedes recibir, no tiene que ver contigo, pero te afecta. Otro tipo de mensajes son los mensajes como que, duh, como que obvio, porque donde se minimiza o invalidan tus acciones. Y por ejemplo, cuando te dicen, ay, tú eres una vaga porque no estás haciendo tal cosa, o te juzgan por no hacer X cosa, cuando el no hacerlo para ti significa todo un proceso interno que las otras personas tal vez ni siquiera están entendiendo y que no es ser vaga, es mucho más profundo que eso. Y finalmente tenemos todos esos mensajes absortos que implican las normas sociales aceptables y que simplemente no encajan contigo. Como que tú recibes esos mensajes y como que choca, como que eso es lo aceptable, pero yo siento que hay otra manera de hacerlo o no me siento tan cómoda haciendo las cosas así. Entonces, ¿será que estoy mal? Si estamos recibiendo tantos mensajes, eso nos afecta. Si todos esos mensajes y esas reglas nos hacen escondernos más y no nos están dejando ser. Y, por ejemplo, tal vez tú no estás invitando a gente a tu casa porque tu casa está desordenada, o tal vez te estás aislando porque tú estás sobreestimulada sensorialmente, no sabes bien qué es, no sabes explicarlo y de repente te aíslas, o no tienes las conversaciones reales con tus amigos para decirle, oye, es verdad, yo no te respondí el mensaje por 2 semanas, pero por esto y esto, porque nos llega la culpa, porque nos llega la vergüenza, y entonces de repente todo lo que estamos viviendo como que se amplifica y de manera negativa y nos afecta muchísimo a nosotras. Si terminamos escondiendo nuestra locura y creatividad, y cuando digo locura es como que siento que es una locura hermosa también de tú ver el mundo diferente y de tú sentirlo diferente y de tú hacer cosas diferentes. Entonces escondemos eso, escondemos nuestra creatividad para que otros de todas maneras nos terminen considerando como desconsideradas, como que no valoramos amistades o sin olvidar el famoso, oye, pero tú sí cambias de hobby, de negocio, de vida, de etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre ese tema ya abriré otro episodio muy especial, pero al final es como que ese juicio constante sobre quién nosotras somos, porque no va con el plan perfecto de que tiene toda la gente, de que tú haces esto, 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 y llegas al final. No, nosotros vamos, uy, para arriba, para abajo, de lado, vamos un brinco, saltamos otra página, volvemos para atrás. Pero ese proceso, eso somos nosotras. Y, y cada una va a tener como que ese zigzag súper bello y mucho más específico según cada una. Y eso es bello también, hermoso. Y tenemos que cultivarlo, pero es un proceso. Y este episodio tiene mucho que ver con ese proceso
de encontrarte, aceptarte, destaparte y que te reconozcan. Entonces, nos escondemos como un mecanismo de afrontamiento que nos permite evitar la incomodidad, pero esa incomodidad que estamos evitando y esa barrera que estamos poniendo nos impide mostrar todo lo maravilloso que somos y todo lo que tenemos que ofrecerle al mundo. Entonces hay que reescribir esa narrativa que llevas dentro de ti como mujer fracasada, incompleta, indecisa, y en cambio debes declararte a ti misma como una mujer valiosa con TDAH. Y durante ese proceso habrán éxitos, fracasos, como en todos los aspectos de la vida, y tus problemas con tus funciones ejecutivas no te definen, simplemente son síntomas de cómo funciona tu cerebro. Y por eso siempre buscamos sistemas, y eso no está mal, eso está genial. Al contrario, necesitamos encontrar sistemas que no funcionen. Lo que siempre hay que tener cuidado es reconocer cuando son sistemas que son creados para neurotípicos y a ti no te van a funcionar ni de coña. Entonces, como que tú estás ahí atrás del sistema y no te funciona y te sientes como una fracasada. No, baby, no, brujis, no, querida. ¿Qué sistema tú estás utilizando? ¿Realmente es un sistema que está hecho para ti? ¿Es un sistema que está hecho para apoyarte? ¿O es un sistema que está basado en algo que tú no eres y no vas a poder alcanzar porque tú estás hecha para algo mejor, más divertido y diferente? Es muy importante que tú trabajes contigo y no en tu contra. Pero para eso, primero es identificar, esto es quien yo soy, entender qué significa y qué presentación tú tienes. Y entonces luego buscar ayuda. ¿Qué herramientas, qué podcast como este, qué tipo de coaching? Mi coaching está enfocado para neurodivergentes y para mujeres que están emprendiendo y es súper específico para eso. Si tú emprendes, pues busca un coaching como el mío, pero tal vez tú haces otro tipo de cosas. O sea, ¿de qué manera tú estás teniendo las herramientas que te están ayudando a tu funcionar mejor, a manejar tu estrés, a entender tu sistema nervioso, a alimentarte bien, a tener rutinas en el día a día que tú puedas sostener algunas o transformar otras, pero que te ayuden a tú sentirte bien? Entonces, entender tu TDAH es importante para que comiences a valorarte, a rodearte de otras personas neurodivergentes y a salir de la soledad para sentirte en tu verdadera tribu. Porque cuando tú te permites brillar, puedes volver a esos sueños de la niñez, a esos momentos donde todo era posible. Y piensa, ¿qué es lo que tú soñabas con ser? Por ejemplo, yo te voy a dar mi ejemplo. Yo soñaba con ser actriz de teatro. Ya no, ya realmente no me importa tanto, pero sí como que destaco de ese sueño de la niñez varias cosas para mí. Entonces, la invitación es que tú pienses en tu sueño y veas que destaca. Entonces, yo con ese sueño de ser actriz de teatro, ¿qué es lo que yo quería? Yo tenía una necesidad de ponerme una máscara, y es una máscara más aceptable para los demás. Si estoy actuando y me pregunto, y la pregunta para mí sería, cuando yo me ponía esa máscara, finalmente yo era más auténtica que la persona que vivía en el mundo normal, o simplemente era una máscara más aceptable para los demás. ¿Qué había atrás de yo querer ponerme esa máscara? Destacarme, estar en el centro, pero había algo más. Entonces, también nos da muchas claves sobre para dónde vamos, qué queremos hacer, y volviendo atrás, volviendo a tu sueño de niñez y adaptándolo ahora, porque tú sabes que has vivido tantas cosas, tal vez no resuena como tú digo con el mío, pero hay algo, hay un mensaje dentro de ese sueño de niñez que me da muchas claves. Tener ese diagnóstico no tiene por qué ser una condena ni tampoco un regalo, porque la realidad no es ni blanca ni negra. La idea es que aprendas en qué áreas tienes dificultades, que pruebes diferentes métodos que funcionen para ti y que aprendas a reconocer qué te agota, qué te impulsa, y que trabajes de una manera que te funcione a ti. Nada de un plan perfecto para cambiarte, no, adáptalo a ti, y, y es como que potenciar quien tú eres, más que cambiarte, que tal vez ha sido lo que tu vida entera has intentado ser, encajando con los
patrones de la sociedad. Todo eso comienza con una aceptación radical de quiénes somos y del valor que tenemos para aportarle al mundo. Entonces, es importante dentro de todo eso que tú consideres también, si ya tienes tu diagnóstico y si tienes apoyo de profesionales, si te interesa usar fármacos u otros métodos para ayudarte. Yo nunca soy como que tan pro fármaco, pero yo entiendo que cada persona tiene que evaluar qué le conviene. Porque sí, yo siempre me voy a ir más a lo natural, pero también, y ahí va el punto, cada persona tiene que evaluar cuáles son sus dificultades, cómo quiere estar funcionando en la sociedad para su mejor bien y en ese punto, pues, buscar lo que sí le haga mejor y probar, ¿eh? Y en ese proceso de tu probar, de ver métodos, de intentar cosas, van a llegar obstáculos, momentos oscuros. Y hay que recordar que eso es parte de la vida simplemente, que no implica que has fracasado del todo y que vuelvas a ese self-talk negativo. Date el chance. Esto es parte de la vida, siempre van a haber sub y baja, acuérdate. Tal vez hay unos redireccionamientos que han pasado y que caben, pausas, cambios, en unos procesos donde estás aprendiendo más de quién tú eres. Y el mundo no está hecho para que todo sea color de rosa. Sería súper aburrido y nos estaríamos privando de tantos otros colores. Así que está bien también esos momentos de redireccionarnos. Y de ahí la importancia de tú tener tantas herramientas a tu mano que cuando llegues ahí sepas qué hacer. Y no vuelvas atrás en el punto de no sé quién soy y no sé qué necesito y cómo avanzar. Y yo te voy a contar algo ahora de mi niñez. Que yo viví y que me pegó como una etiqueta y que con el TDAH me di cuenta que no era así la historia, pero me tomó mucho tiempo llegar ahí. Y déjame darte el contexto ahora. Cuando yo era pequeña, yo tuve un accidente en un río, me caí, me partí la cabeza, ya tú sabes. No fue nada súper grave en el sentido de que no tuve secuelas y se resolvió bastante bien. Pero bueno, en ese momento, imagínate, fue como un tema para todo el mundo de mi familia y para mí. Yo era chiquitica. O sea, qué sé yo. Yo no me acuerdo como que de tantos detalles, para ser sincera. Pero cuando sucedió eso, mi mamá necesitó inventar una historia para ayudarme, pero realmente siento que es más que ella lo hizo para ayudarse a ella misma a superarlo. Y entonces la historia era que yo no quería saber de plantas ni de naturaleza. O sea, desde ahí, desde chiquita, como que es por eso, como que hay algo que está ahí. Y entonces cuando años después yo quise intentar tener plantas en mi casa, como, bueno, aunque me digan que no, pues yo lo voy a hacer, porque como que me da curiosidad, quiero hacerlo y todo. Pues todas mis plantas terminaron muriéndose. Cuando pasa eso, entonces mente dice, ah, no, pues ya es una confirmación de la historia que te han contado siempre. Y mi aventura con las plantas en casa como que se paró ahí. Pasaron cosas de la vida, pero como que ya. O sea, yo te estoy hablando de todo eso como que con la perspectiva de ahora. Pero haciendo como, investigando más sobre mí, yo me doy cuenta de varias cosas. Mi, mi carta astral, mi ascendente es Virgo, eso es tierra. Mi luna es Tauro, eso es tierra. En Ayurveda, mi dosha, mi clasificación, algo que me ayuda a entender cómo funciona la energía en mi cuerpo, uno de mis dosha es Kapha, que es tierra y agua. También luego yo me especialicé en antropología médica con un énfasis en tratamientos naturales. Y algo que me encanta es la herbolaria. Seguimos con la planta, la hierba, toda la vaina. Y entonces también en los últimos 2 años he estado trabajando directamente con aceites esenciales. Yo digo, wow, todo eso está relacionado con la tierra y con la naturaleza. O sea, literal, las plantas nunca dejaron de ser parte de mi vida. Siempre han estado de una manera u otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el hecho de yo cuidar y tener plantas en casa? Pues cuidar y tener plantas en casa tiene que ver con funciones ejecutivas, de yo acordarme de que hay que darle agua, de yo verlas y de yo tener un momento para verla, una rutina, un sistema,
un horario para yo verlas y yo darme cuenta, ay, esta gente necesita comer. Tengo que darle agua, tengo que atenderlas, aparte de todas las otras cosas que hago. Sí, me doy cuenta que finalmente el atender las plantas no es que yo sea mala, es que si yo quiero hacer eso, yo necesito un sistema, literal. Cuando yo quiera tener planta en mi casa, tendré que tener un sistema, si no se me van a morir. Y tal vez le pasa a mucha gente y tal vez no tienen TDAH, pero sí, dentro de mi historia y de muchas cosas, como que eso va conectando. Y claro, yo tengo gatos, pero mis gatos me avisan cuando tienen hambre y a mí se me olvida. Y tengo la comida como que en un punto que yo la veo, por lo menos una vez al día y miro allá. Tal vez en mi sistema ya. Pero yo quiero que tú entiendas ahí que tú también probablemente tienes algunas historias que necesiten que tú las revises. ¿Cuáles son esas historias que necesitan una revisión? Esas historias que te has creído la vida entera y que tal vez si tú lo miras con una lupa neurodivergente lo puedes ver diferente. Sí, hazte esas preguntas porque al final todo es muy personal de tú entender en qué tú te has identificado y qué tú no eres o eres y que tal vez sigue abierto para ti o simplemente lo puedes ver distinto. Y en ese sentido, yo quiero compartir contigo otra cosa que me ayudó mucho en este proceso y es la Declaración de Independencia de las Mujeres con TDAH. Y esto viene del libro de la Guía Radical de para mujeres con TDAH que te mencioné anteriormente. Entonces, esta es mi traducción y también como mi comentario extra a cada uno de los acápites. Y realmente cuando yo lo leí, yo me sentí tan identificada, yo sentí que me dieron un abrazo, yo sentí que no estaba sola, yo sentí que realmente hay una manera de vivir mejor y empieza con cómo yo me miro y me acepto y me amo y entiendo que tengo derechos a pesar de. Así que aquí voy. El derecho a tener conexiones a pesar de los desafíos. Mira, aunque te hayas sentido sola por mucho tiempo, hay muchas personas a tu alrededor que te aman tal y como eres. Hay personas que no conocen y estarían locas por conocerte. Y si tu primera conexión con este mundo es conmigo, escuchando mi voz, entonces aquí tú tienes un comienzo. Y yo entiendo como a veces uno tiende a retraerse y a estar a solas y es necesario, pero también conectar con otros seres humanos es importante también, y más aún cuando pasamos momentos oscuros y difíciles. El derecho a perseguir tus talentos a pesar de los desafíos. Tú sabes que tienes tantos talentos y en el camino algunos serán pasajeros, otros más duraderos, algunos serán hobbies abandonados y probablemente tendrás muchas ideas o negocios fallidos, pero no importa, usa tus talentos, valóralos y enfréntate a los desafíos. Lo genial es que mientras mejor te conozcas, más fácil será desapegarte del resultado y disfrutar del proceso. El derecho a hablar, revelar tus ideas y ser conocida a pesar de las diferencias. No todo el mundo te va a entender y eso está bien, porque no eres para todo el mundo, pero permitirte brillar, expresar tus ideas y ser reconocida es el camino hacia el éxito. Y tú tienes derecho a ser exitosa. Y tu éxito no tiene que parecerse al de otra. El derecho a perseguir tus sueños a pesar de los desafíos. No importa si son 1500 sueños, persíguelos. He aprendido que cuando dices sí, aprendes en el camino, aunque no sea el destino final. Pero también aprendí que en el no se abren otros sueños. Así que la idea siempre aquí será escucharte y reconocer qué es lo que tú necesitas, ir tras eso.
El derecho a tomarte tu tiempo y hacer espacio para ti, a pesar de los desafíos. Mira, a veces la mente va a mil y lo que necesitamos es ir más lento para poder entender y bajar a este plano y volver al centro y volver a conectar con el cuerpo y regular el sistema nervioso y todo eso se nos vuelve complicado. Pero es necesario y es en esa práctica que tú vas a aprender a ir más lento, porque muchas veces, como te dije, nos toca ir más lento, porque muchas veces es lo que necesitamos. Y ese ir lento puede verse de muchas maneras. A veces es hablar más lento, a veces es agarrar ese pensamiento y verlo diferente, o a veces es tener nuestros procesos y esperar un tiempo para compartirlo con otros, porque no está listo para consumo público. Entonces, acepta que tú llevas otro ritmo y ahí es que está lo valioso. El derecho a vivir sin vergüenza y ser tratada con respeto, a pesar de ser imperfecta. Es difícil deshacerte de tu vergüenza después de tantos años sintiéndote así. Pero un día a la vez, desde tu aceptación radical, empiezas a reconocerte plenamente, pero es desde la imperfección, es desde reconocer todos tus pedazos rotos, abiertos y distintos. Es desaprendiendo que vas a sanar y es soltando esa necesidad de perfección inalcanzable, ni siquiera para un neurotipo. El derecho a pedir ayuda, a pesar de tener fortalezas. A veces cuesta pedir ayuda, pero no tienes que hacerlo todo sola. La verdad es que no es necesario cargar con todo solita. Y más aún si no quieres terminar en un burnout. Pedir ayuda no es de débil, es reconocer la importancia de tener sistemas de apoyo que te permitan respirar y que te permitan aprovechar de la mejor manera de tus fortalezas y que otros te acompañen en tal vez lo que no eres tan fuerte. Y está bien. Así que la invitación es que seas una mujer con TDAH poderosa, que se abra, que sepa ser vulnerable y que inspire a otras a ser ellas mismas. Porque cada vez que nos levantamos y somos lo que somos, permitimos que otras también lo sean. Así que sé valiente, querida Brujis. Entiende que por un lado nos quemaron como brujas, nos impusieron tantas mierdas como mujeres y encima nos obligan a ser normales. Así que, fuck that. Sé tú misma, con tu luz y tu sombra. Y se despide una bruja boss bitch. Bye. Gracias por escucharme hasta aquí. Puedes seguirme en las redes como Celina Mindful Lab o suscribirte a mi boletín en celinamindfullab.com, donde ofrezco pronósticos astrales, lecturas de tarot, playlist y reflexiones que te van a abrir la mente y sanarte el corazón.